Petite Marie, bienvenidos al canal, gracias por estar ahí detrás una semana más. Hoy el capitán y yo os vamos a hacer descubrir La Valeta, esta ciudad amurallada, llena de historia impresionante. Solo una cosita, para llegar hasta aquí, desde Las Boyas, pues hemos cogido un autobús. Las líneas de autobús en Malta son súper frecuentes y la verdad es que está genial. Podéis bajar la aplicación Talija y es súper fácil y hay un montón de buses. Y desde ahí tardamos unos 15 minutos hasta el terminus, que es La Valeta, de donde salen, llegan todos los buses. Y llegan aquí a esta monumental fuente que se llama la Fuente Tritón, impresionante, y es lo que hay justo antes de entrar en La Valeta. Aquí estamos justo en la entrada. Antes era la entrada principal donde entraban los caballeros de la Orden de Malta. Antes había una puerta inmensa, monumental, pero toda esta parte, junto con la fuente del Tritón, la fuente principal, pues fue reformada por un arquitecto, y el arquitecto pensó que había que definir La Valeta como un espacio abierto, y mira que es de abierto nada, porque es fortificada y por zonas doblemente, pero él quitó la puerta. Pero lo que os quiero decir es que lo hizo de tal manera que la modernidad se confunde con lo antiguo a nivel de construcción y a nivel de color. Vamos. Pues el primer edificio que encontramos es este edificio, que es el Parlamento de La Valeta. Es un edificio que ha sido completamente reformado. Y la anécdota es que el arquitecto en el interior puso el mismo material y pensó que era una buena idea poner las mesas y las sillas también de piedra para que sea un interior así muy guay, y con el peso el suelo se derrumbó. Es una pequeña anécdota, pero este edificio encaja perfectamente en la entrada. Aunque claro, nada que ver con todos los edificios emblemáticos, históricos y de una potencia brutal que veréis ahora. Bueno, ahora tenéis que hacer un poquito, trabajar vuestra imaginación, porque lo que hay detrás de mí, imaginar que era un teatro grande, bello, impresionante, pero como fue derrumbado varias veces, construido, derrumbado, bueno, luego la historia os la contaré, pero bueno. Y hasta que al final, el último que reformó toda esta zona pensó, pues en vez de reformarlo con sus paredes, su interior, su techo, pues no, voy a hacer que todas las personas que no puedan pagar la entrada disfruten también, pues, o de la música, del concierto o del teatro. Entonces lo ha dejado así, todo abierto, ha puesto en el interior sillas, y entonces pues es el teatro que está justo al lado del Parlamento, el Teatro de Valeta. Si os gusta la historia, os aconsejo de leer sobre Malta, La Valeta y sobre todo los caballeros de la Orden Hospitalaria de Malta. Bueno, voy a hacer un rápido resumen, porque de todas formas, comparado con los vídeos del capitán, que ahí habla de las marinas abandonadas, que lo veis un montón, y los míos, que explico un montón de historia, un montón de cosas súper interesantes y culturales, nadie los ve. Entonces voy a hacer resumen, ¿vale? Entonces, siglo XI, los primeros caballeros fue en Jerusalén. Se creó una orden que era monjes para en el origen pues curar y dar protección a los enfermos, a los soldados
heridos y a cuidar a los católicos, ¿no? Eso era el origen. Luego de Jerusalén se pasaron a Rodas, donde estuvieron unos años y construyeron pues la fantástica ciudad medieval de Rodas que podéis ver en otros vídeos. Pero en Rodas los otomanos ganaron el asedio en Rodas y tuvieron que buscar otro sitio donde instalarse e ir creciendo. Pues Carlos I, el rey Carlos I, que era español, dijo, pues, que en esa época estaba aquí en Malta, dijo, pues os invito, o mejor dicho, os alquilo Malta para que podáis venir a instalaros aquí, ¿vale? Entonces, de Jerusalén pasaron a Rodas y de Rodas se pasaron a Malta, donde los caballeros hospitalarios del Orden de Malta se quedaron 2 siglos y medio. Cuando estos caballeros llegaron, se instalaron en una ciudad amurallada ya construida, que está un poquito más alejada, os la enseñaré después, que se llamaba Virgo y que en la actualidad se llama Victoriosa, porque ahí ya estaba construida y se fueron ahí a vivir y solo reformaron y agrandaron los palacios que ya estaban construidos. Y se instalaron ahí en 1530, pero en 1565 los otomanos vinieron. Un momentito, en la historia. Como los otomanos avisaron que iba a haber un asedio muy pronto, pues un señor que se llamaba Henri Parito Lavalette, que es este señor aquí, pensó, esta ciudad donde estamos es pequeña y las murallas no son suficientemente grandes y los otomanos nos van a comer vivos. Entonces decidió construir justo enfrente, en la colina que hay enfrente, la Valeta. Fue una construcción súper rápida. En 5 años la construyeron y además fue en esa época una construcción súper moderna, porque es toda calles paralelas y cuadradas y es una ciudad súper pequeñita, de longitud 1 kilómetro y de ancho medio kilómetro, pequeñita. Y este señor Lavalette, que hoy en día pues esta ciudad tiene su nombre, es porque en 1565 logró la victoria contra los otomanos. O sea que este personaje es muy importante. Y la primera piedra que se puso para la construcción de esta ciudad se puso aquí, justo aquí, gira, capitán, en esta iglesia. Bueno, seguimos. Ha filmado súper rápido el capitán, pero si os habéis fijado en los escudos arriba que no os han visto, pues es el... Que no se ven porque parece que está a 300 kilómetros. Vale, pues es el escudo de Castilla y León, Portugal. ¿Por qué digo eso? Pues cuando llegaron los caballeros y que los maestros se instalaron aquí, pues construyeron para cada país en ese momento pues su casa principal, ¿no? Su auberge. Antiguamente se llamaban así. Entonces Castilla y León y Portugal, que en ese momento estaban juntos, Aragón, Provence, hay 9, pero ahora mismo no me acuerdo, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces por toda la ciudad hay las 9 auberges, las 9 casas principales, y esta es la de Castilla y León y Portugal. O sea, que esta es española.
Entonces, en cada casa de cada país vivía pues el maestre poderoso, muy rico, con toda su corte, junto siempre con cada casa, con cada auberge, hay una iglesia, siempre con cada una. Y luego, pues os quería enseñar una cosa. Os he dicho, creo, en otro vídeo, que el idioma maltés era principalmente de árabe y luego pues de inglés. Pero en su origen, que ahora aún se ve, y sobre todo escrito, no sé si lo veis ahí, todas las calles, muchísimas palabras tienen una parte de il delante, H con doble rayita, y todo eso viene del latín. O sea que en la época de los caballeros, los malteses que vivían aquí aún no hablaban ni español, ni habían aparecido los italianos por aquí, ni los sicilianos, entonces no hablaban esos idiomas aún. Y el inglés vino después, claro, pero los malteses hablaban latín. Entonces, el maltés, su origen viene del latín y después se añadió el árabe y luego el inglés, por supuesto, que es árabe. Y aquí estamos delante de la Casa de Italia, o la Auberge de Italia, y su iglesia está justo aquí al lado. Lo que antes eran las casas de los países, las auberges, hoy en día son oficinas, son edificios pues, administrativos en cada uno. Entonces, en la parte más cercana a la entrada no hay vida local, no hay nadie que viva, ¿vale? Esta ciudad, La Valeta, pues hay muy poca gente que vive. Y hace solo desde 2013 que se empezó a poner restaurantes, cafés y todo eso, porque desde la entrada de Malta, en la Unión Europea, y que vieron que iba a venir los turistas hasta esta belleza, y hasta esa fecha, a partir de las 6 de la tarde, muerta, no había nadie, porque todo es administrativo. Y os quería contar también, debajo de La Valeta, como fue una ciudad construida muy moderna, como ya os dije, a nivel de la construcción, que es súper paralelo, porque el arquitecto decía, primero, las ciudades fortalezas antes, hemos visto un montón en Grecia, que era más bien así, las callejuelas así, para que los piratas pues se perdieran un poco buscando a la gente, ¿no? Pues aquí es totalmente lo contrario, está hecha con calles anchas y paralelas, son la principal, 3 de un lado y 3 de otro, igual así. Es para que si los otomanos me entran por la puerta principal, si lo logran, porque ya sabían que no iba a ser posible, pues yo mando rápidamente mis guerreros, mis soldados, y en un momento por estas calles pues llegan a la puerta, ¿no? Y otra de las cosas es que está rodeada por mar, y entonces pues estas calles es para que pase el aire, porque los veranos de la marinera de calor. Pero por debajo también hay toda una estructura importante que se puede visitar, y si lo queréis hacer hay que venir aquí a este museo que se llama Muzza, y solo aquí podéis encontrar la entrada para ir a visitar toda la parte subterránea de La Valeta, porque cada persona en su casa, o cada edificio en su día, y cada casa o veas en su día, pues la basura solo tenía un agujero, solo tenía que hacer así, clac, y ya está. Era la ciudad más limpia en esa época, mientras que en las otras ciudades había peste, había muchísimas enfermedades por la basura en las calles. Y La Valeta era en su día pues un ejemplo de modernidad, gracias al arquitecto que no me acuerdo cómo se llama, pero seguro que si os interesa lo buscaréis. Seguimos. Y el edificio que está detrás de mí es la concatedral.
de La Valeta o de Malta, porque la catedral inicial, la primera, está en otra ciudad en el centro de la isla, en Mdina, y esta fue construida después, por eso le pusieron este nombre. Así, por fuera parece muy sencilla y muy noble, muy humilde, perdón, pero dentro es una verdadera belleza. Y esto pues ya lo veremos en otra ocasión cuando entre por la mañana a enseñarla. Y luego hay una curiosidad: en casi todas las iglesias catedrales de la isla hay siempre dos relojes. Un reloj que da la hora exacta y la otra que da una hora errónea, porque según la tradición o la leyenda de los malteses era para engañar al diablo y así que se haga la pincha un lío, pues si quería venir a castigar a los malteses a la hora de la misa. Curioso, ¿verdad? Os voy a contar dos o tres cositas de actualidad. Primero, Malta es católica, súper católica. De hecho, hay más de 560 iglesias entre Gozo y Malta. Pero una cosa: el aborto no está permitido. El divorcio solo está permitido desde hace muy pocos años, 2018 creo. Y cuando la pareja va a anunciar que se quiere divorciar, lo que hacen es, pues te dicen, antes de hacerte el papeleo, te dicen: bueno, te doy 6 meses más, vuelve a tu casa, inténtalo, habéis hecho votos de matrimonio, es lo más importante, y te mandan a tu casa 6 meses. Te vuelven a mandar a tu casa 6 meses. Para que realmente un juez te dé el divorcio, tienes que hacer 6 meses de terapia con un psicólogo, y el psicólogo te tiene que hacer un papelete diciendo: mira, estos dos no pegan ni con silicona, hay que hacerles divorciar. Y cuando vas con ese papelito al juzgado, te dicen: bueno, vale, tomo nota, pero estarás divorciado solo dentro de 5 años. Dentro de 5 años vuelve y automáticamente ya te daré el papelito y estarás oficialmente divorciado. El problema es que durante estos 5 años, pues la pareja se separa, muchos encuentran otra pareja, que es legítimo, pero el problema es cuando nace un bebé dentro de estos 5 años, porque la pareja nueva con el bebé va a registrar el bebé, y como aún no pasaron los 5 años y para la legislación aún no estás oficialmente divorciado, pues el niño no lo puede registrar. O sea que hay miles y miles de niños en Malta sin registrar porque tienen que esperar los 5 años para estar legalmente divorciados. Y otra cosa, cuando Malta entró en la Unión Europea y que los gobernantes empezaron a pensar cómo atraer el turismo, pues dijeron: pues vamos a dar importancia a los gays. Hay otra palabra súper larga que no sé, la asociación de no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo. Entonces dieron mucha importancia a este tipo de matrimonio. Hay un montón de empresas para casar a los gays e incluso hay empresas para adopción. Pues entonces no son tan cristianos. Pues no, por eso que os quería decir que Malta es una isla de contraste, es realmente brutal. Tanto como cuando te paseas por la ciudad, esta mezcla entre los potentes edificios de piedra amurallada y la historia súper antigua, con las grúas, la multitud de grúas que hay en la parte, por ejemplo, de Sliman, que están construyendo. Y también a nivel de este conflicto, ¿no? A nivel de catolicismo, que hay ¿cómo decir? Que es contraste puro y duro. Pero os quiero comentar otra cosa. Ahora
en muchas esquinas hay un montón de santos que ahora vemos, ¿no? Pero antes, cuando había conflictos y para que los caballeros mostraran su poderío y sobre todo para enseñar al enemigo que venía de fuera que tenían fuerza armada y potencia, y digo, mejor que no vengas por aquí, pues cuando uno no ejercía la ley o hacía algo malo, ¿sabes lo que hacían? Pues le cortaban la cabeza, sí, y la cabeza era puesta en las esquinas de los edificios y también alrededor de la muralla para que todo el mundo lo viera de fuera y dijo, uy, aquí no hay que meterse con los malteses, porque, bueno, los malteses, a ver, sí, es esta civilización, entre comillas, porque son muy fuertes y nos van a cortar la cabeza. Bueno, pues en estas calles de Malta, pues hubo más de 1000 películas que se han rodado. El Gladiador, hay algunas escenas que se han grabado aquí. Hay una película con Tom Cruise también que ha sido por estas calles, una de James Bond, pero sobre todo hay 9 escenarios entre Gozo y Malta donde se rodó Juegos de Tronos. Y esta calle, no sé por qué, pues a los productores les encanta y aparecen muchísimas películas. Aquí son las vistas de la parte oeste de la Valeta, con Virgo o Victoriosa, y la otra ciudad que se llama Senglea, y luego detrás se tuvo que crear Kumpiskua, porque claro, detrás de las murallas había tanta gente viviendo que llegó un momento que ya no se podía construir más, entonces pues se tuvieron que construir casas detrás de las murallas. Entonces por eso se llaman las 3 ciudades. Y desde aquí, desde las bahías donde había un montón de barcos y en su día como ahora varaderos súper importantes, pues el resto de población y marineros entraban por aquí, por esta puerta. La otra puerta, como os dije, era la entrada de los caballeros y todos los demás entraban por aquí. Como en Rodas, aquí en Malta también hay un hospital muy grande, y la particularidad de este escenario era que se daba cura, medicamentos y protección a todo ser humano, soldado, esclavo, y la gran modernidad en esa época es que cada persona, cada enfermo tenía su cama y se daba medicamentos realmente a todos, no se hacía distinción. Y aquí se ve en el fondo, bueno, no sé si lo veréis, pues ahí es donde recibían pues a los enfermos, a los heridos de guerra, ahí en el hospital, tal como hemos visitado en Rodas. Ahí arriba están un jardín que se llama Upper Garden, y la particularidad es que arriba de las murallas hay un montón de cañones, y cada día, de lunes a sábado, a las 12 y a las 4 de la tarde, hacen petar los cañones. Hombre, claro está que no son cañones de verdad, sino las ciudades de enfrente estarían agujereadas, es solo pólvora para hacer ¡boom! Y marca las 12, que bueno, es para seguir realmente la tradición. A las 12 es para marcar la hora del almuerzo y a las 4 de la tarde es para marcar el fin de la jornada laboral. Y un maltés, que es un poco como el español, que nunca llega puntual, si un maltés dice, bueno, quedamos a las 12, pues puede que llegue entre las 12 y 12 y media, ¿no? Pero si dices, hemos quedado a las 12, ¡boom!, es a las 12. Te espero 5 minutos y si no estás a las 12 y 5, yo me largo. Y el maltés sigue utilizando esta palabra, boom, boom, cuando habla de la hora. Como los caballeros vivieron muchísimos años aquí,
pues llegó un momento que ya el dinero era muy poco. Hombre, sobre todo después de la construcción de tal ciudad que los dejó completamente arruinados, aunque La Valeta hizo una propaganda de marketing en los países para recibir dinero brutal, y lo ha conseguido. Pero una cosa, luego con los años se quedaron sin dinero, entonces pensaron, pues vamos a crear moniatines, y contrataban a piratas para ir a África, ya que está cerquita, a buscar esclavos, y los traían para acá. Pero el problema es que tenían que alojarlos, y no tenían alojamiento, y menos en La Valeta, en los palacios esos enormes. Entonces construyeron aquí unos edificios rápidos, baratos, grandes y muy sencillos para alojar los esclavos. Y desde aquí muchísimos esclavos salieron para mucha parte del planeta. Y una cosa, porque esta esclavitud luego fue abolida, ¿sabéis por quién? Pues sí, por Napoleón. Porque Napoleón también estuvo aquí. Sí. Al principio él dijo, voy a hacer trampa y solo les voy a pedir la entrada en el puerto principal para abastecer mis navíos de agua. Pero los malteses o los caballeros no eran tan tontos y negaron la entrada a Napoleón. Pero Napoleón dijo, bueno, pues a mí me la reempimplifa, yo voy a entrar igualmente. Y entró en el puerto principal aquí, puso un montón de línea con sus navíos, y en ese momento han dicho, yo contra estos no voy a luchar porque me voy a quedar sin navíos y sin población y sin ciudad, me retiro. Y entonces Napoleón se quedó aquí en Malta una semanita, una semana de fiesta, de encuentros, de muchos trabajos laborales, y una de las cosas que hizo Napoleón fue la abolición de la esclavitud. ¿En una semana? En una semana. Es que este francés... ¡Qué fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Brutal! Os voy a hablar de las matrículas de Malta. La matrícula sencilla, 3 letras y 3 cifras, son las habituales. Vale 63 euros cuando compras tu coche nuevo, o no. Y te sirve para siempre. Pero aquí los malteses pueden personalizar su matrícula. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, que se llama Genial, y que quieres poner tu furgoneta con el mismo nombre, pues puedes. Mínimo 3.000 euros. Y luego, todos los coches de alquiler tienen una X al final, porque así los malteses saben que es un coche de alquiler y hay un turista despistado que va a coger la rotonda por el lado que no toca, porque aquí los británicos han estado 170 años y de hecho no solo las cabinas y el buzón rojo han quedado por toda la ciudad, sino también la forma de conducir. Los coches tienen el volante en el otro lado que el nuestro y se conduce por la izquierda. En Menorca también han estado un montón de sitios, en un montón de años, y se conduce como Dios manda. Patada en el culo y fuera. Sí. Y en la India también se quedó esa costumbre británica, bueno, y en Chipre también estuvieron muy pocos años, muy poco tiempo solos, porque todo el mundo venía aquí a colonizarlos. Pero como tenían muy poco dinero, han pensado, vamos a pedir vamos a decir a Inglaterra que queremos ser ingleses, que queremos pertenecer al reino británico. Y lo pidieron y los ingleses pensaron, está en un sitio estratégico en medio del Mediterráneo. Además, yo necesito sitio para que mis navíos, cuando vengan de Gibraltar,
vengan aquí pues a cargar, a arreglarse en los varaderos y tal. Y pensaron, jolín, sitio estratégico de PM, puertos geniales, varaderos para la reparación, la construcción de mis navíos, geniales, un clima cojonudo. ¡Hala! Nos vamos para allá. Malta perteneció durante 170 años a los británicos estuvieron aquí, de hecho, el idioma se quedó, como os dije, las cabinas rojas, muchísima cultura británica, pero en 1964 Malta se volvió independiente, pero no independiente del todo, porque cuando había pues que reformar una ley o algo, pues tenían que esperar que desde Inglaterra la reina le dieron el ok. Entonces, 10 años más tarde, la independencia del 64 está aquí marcada en el edificio este, que es el edificio de los maestres, pero la república fue 10 años más tarde, en 1974. Entonces Malta es se llama República Católica de Malta, con su presidente de la República y su primer ministro. Y sabéis que aquí en Malta las elecciones o las preelecciones, toda la campaña dura un año. Quiere decir que los candidatos van de casa en casa durante un año. Toc, toc, se sientan, un té, una galletita, se coge la libreta y en cada familia se apunta los comentarios de la familia, ¿no? Es que mi marido tiene una tienda y el árbol de al lado impide que se vea el letrero de la tienda. ¿Podrías hacer algo? Y se lo apunta durante un año, y si durante los 5 años de su ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en castellano? No me escucha el capitán. Si es elegido y durante los 5 años no cumple con su palabra y con todas las notitas que ha apuntado en su libreta, pues a lo mejor a las siguientes elecciones no será elegido. Todo eso para deciros que Malta es independiente y república desde 1974 y entró en la Unión Europea en 2014, si recuerdo bien. Y lo último que os voy a decir es que los malteses, la mayoría, eran analfabetos, tenían muy poca cultura, digamos, no más que cultura, estudios. Entonces el gobierno, para incentivar que los niños fueran a la escuela, porque claro, había muchos niños y los padres pensaban, no, si mando uno tendré que mandar a todos los demás y yo no tengo dinero. Entonces hizo una campaña brutal y para los estudiantes... Voy a tener que cortarlo. Lo que os decía antes, luego los malteses se quedaron solos después de tanto pase por gobernantes potentes, pero no tenían dinero. Entonces pensaron que iban a pedir a la corona británica a ver si podían pertenecer a la corona. Entonces los ingleses pensaron, a ver, es una isla mona con clima estupendo en medio del Mediterráneo, situación estratégica para que los navíos británicos que pasaban por Gibraltar y navegaban por el Mediterráneo, pues tener una base para repostar y para arreglos o todo lo que necesitaban, ¿no? Tenían las ciudades ya construidas, unos puertos estupendos, unos varaderos también hechos, y no tenían que gastarse ni un céntimo porque estaba todo ya en pie. Dijeron, pues yo me voy para allá. Entonces pues los ingleses estuvieron aquí 170 años y además del idioma, pues se quedaron las cabinas telefónicas rojas típicas inglesas y también
los buzones rojos, como podéis ver ahí. Yo lo que os quería comentar para terminar es que por esta isla ha pasado muchísima gente. Los malteses nunca han sido independientes del todo y hoy en día es lo mismo. Tú te paseas por la ciudad, oyes hablar un montón de idiomas, es una ciudad cosmopolitana, tope, pero el maltés muy poco. Ya está, fin. Bueno, a ver, es que... En fin, suscríbete, todo el rollo, que queda 3% de batería. No, va, un momento, es que tengo un montón de cosas que deciros, pero es que es imposible, si no el vídeo duraría, en vez de 1 hora, duraría 5. Entonces, ya sé que no te gusta tanto los vídeos así un poco históricos que cuento yo, como los vídeos del Capitán, pero enróllate, dale al like y así me ayudas un montón. Suscríbete y mándalo a todos tus amigos, a todos tus familiares, dale like. Y si comentáis algo, pues será. Ahora vamos a un sitio también muy popular aquí en La Valeta. Estamos entrando por Upper Baraka Garden. Ahora son unos jardines públicos hermosos, un poco de vegetación en medio de La Valeta, con unos arcos impresionantes. Y lo que hay de importante aquí es que 2 veces al día, a las 12 y a las 4 de la tarde, pues os lo voy a enseñar. Uy, no sé dónde me voy a colar. Jak nie taty nie ma? Jest. To nie zobaczę. Zobaczę, on na pewno tam stoi. Lo que acabamos de ver se llama Saluting Battle. Esto ya existía en el tiempo de los caballeros. Era para anunciar la entrada de los navíos en este espectacular puerto, el Gran Árbol, frente a las 3 ciudades victoriosas, Anglia y Copuscua. Impresionante, ¿verdad? La vista. Decidme si os gusta. Pues entonces, la tradición sigue con los cañones a las 12 y a las 16. Nos vamos a pasear por los jardines. Bueno, deciros que se puede ver muy bien desde arriba, desde los jardines de arriba. Si queréis realmente oír el cañonazo de mucho más cerca, podéis bajar, pagando, es 3 euros la entrada, pero francamente no vale la pena. Y luego pues el escenario son estos arcos que antiguamente estaba tapado, y luego los jardines están llenos de esculturas, de bustos, de personajes importantes, y voy a intentar conseguir encontrar el de Churchill, que fue un personaje importante que dio... la entrada, lo que os contaba. Si queréis verlo y oírlo de mucho más cerca, la entrada es aquí. Voy a averiguar un poquito si me puedo acercar. Claro. Entonces, pues para estar muy cerca, la entrada es aquí. Antes, en el sitio de los jardines de arriba y los jardines de abajo, pues en época de sequía, pues está claro que no había jardines. Los jardines han sido puestos pues hace pocos años. Antes había 2 bastiones enormes.
Pues referente a estos balcones, típico no solo en La Valeta, sino en muchísimos pueblos de Malta, pues el capitán y yo pensábamos que eran de origen británica. Pues no, porque los británicos, que yo sepa, no han ido hasta América Latina. Y este tipo de balcón se han encontrado también en América Latina, en Venezuela, creo, y en Colombia. Entonces, creemos que es de origen española, ya que los españoles han estado en Malta antes que los británicos. Y se puede pensar, como los balcones en general, es para el veranito, ¿no? Para salir a tomar el aire. Pues no, han sido construidos justamente pensando en los inviernos, porque las casas maltesas de piedra, como las antiguas de piedra en Mallorca, no tienen calefacción, entonces son muy frías. Y los inviernos son ¡buah!, se congelan. Entonces, pues estos balcones, como durante el día hace 15, 18 graditos, pues era para dar calorcín a la habitación, a la casa, y después, pues la verdad es que se utiliza en verano porque por estas calles tan largas, hechas a posta para que pase el viento desde el mar, pues se van abriendo las ventanas, o por los lados, o por estas delanteras, así se levantan. Aquí no hay ninguna abierta, para que corra el aire en veranito. Pero principalmente han sido pensados estos balcones para el invierno, para que entre el sol y caliente la habitación principal durante el invierno. No me digáis que no os gusta estas calles. De nuevo hasta La Valeta, y las imágenes que veréis a continuación es del Teatro Manuel.
Tienes la Puerta Victoria del otro lado, uno de los accesos principales a La Valeta, una de las principales entradas desde el mar. La visita del Teatro Manuel era guiada, entonces no he podido hablar, pero os prometo que os haré un resumen de este interesante lugar. Pero mientras tanto voy a seguir caminando por las calles de La Valeta. Voy a intentar ir hasta el muelle a coger unas barquitas de esas típicas de madera para ir a las 3 ciudades. Y ahora mismo estoy pasando debajo de la Puerta Victoria, que era un pasaje importante ya que las embarcaciones de los caballeros estaban justo ahí abajo. Bajando al muelle hay un montón de estos entrepôts como almacenes. Supongo que aquí se guardaba la mercancía que llegaba en los barcos. Lista para cruzar. Esperaré de estar con el capitán para cruzar a bordo de las barquitas típicas de madera, y hoy sola voy a coger el ferry. El ferry desde La Valeta hasta Cospicua, a las 3 ciudades, sale cada 20 minutos. Se puede comprar el billete ida y vuelta por 3,80. Pues sí, hemos venido un día más a La Valeta. Es que es imposible no volver día tras día tras día, porque la oferta cultural que hay en esta pequeña ciudad es monumental. Y hoy estamos delante de la biblioteca, uno de los edificios, bueno, realmente el último edificio que fue construido en La Valeta por los caballeros. Está justo al lado del gran palacio de los maestros, que ha sido el primer edificio. Precioso. Os cuento la historia de esta biblioteca. Según las normas de los caballeros, a su muerte los caballeros debían legar sus armaduras, sus armas, sus objetos de valores y sus libros. Entonces, en 1555, un gran maestre italiano, creo, tuvo una idea, era de recoltar, de reunir todos los objetos de valores y todos los libros de los caballeros. Y eso durante años y años y años lo estuvo recopilando, y así nació esta biblioteca. Hoy en día tiene 60.000 libros, unos 6.000 documentos incunables, y tiene más de 6.000 documentos manuscritos que provienen de la origen de la orden hospitalaria en su día de Jerusalén. Entonces vamos a entrar en este edificio. Lamentablemente dentro no se puede filmar, y espero que podamos grabar antes de entrar unas pocas imágenes, pero para nosotros es interesante ver la riqueza que hay en este edificio, en este
Pero te va a ver que está grabando. Nos está viendo en la tele. Sí, aquí sí se puede grabar. Venga. Vale, os cuento. Para entrar a la biblioteca no tenéis que tener vuestro pasaporte o DNI o una foto en el medio. Y el museo que hay aquí es un personaje importante porque fue el que creó el himno nacional de Malta. Nos encantó. Hay colas para ver un montón de cosas en Valletta, que son preciosas, ya lo sabéis. Y aquí nadie viene. Sí. Pues me parece una pena, porque es extraordinario. El ambiente que hay en esa sala es brutal. Qué pena que no nos dejan grabar. Sí. Todo de madera. Libros y libros, arriba, en medio, abajo. A mí me encantó ver no son fotos, claro, son dibujos. ¿Cómo se llama cuando son le portrait? Bueno, el rostro de un montón de maestros. Hemos visto, Sí, hemos visto los mallorquines el Perelló, y los cotoners. los cotoners, Nicolás y Rafael. Hemos visto el famoso portugués Villena, sí, el que está en la catedral, que tiene su tumba ¿cómo se dice? En marfil negro, y el que reconstruyó en Lina. Pues están todos ahí, me encantó. Es como la librería de Harry Potter. Sí. Bueno, me pregunto por qué la que escribió Harry Potter, en vez de elegir la librería de Oporto, que es una belleza también, eso está claro, con las escaleras así rojas, me encantó también, pero esta Es impresionante. es impresionante. Los libros son tan antiguos que están comidos por... hay un montón de agujeritos. ¿Cómo se llama el bichito ese? Las termitas. Las termitas. Y cuando lo miras, no es hoja. Es que yo cuando lo veo así como medio pudrido, veo la planta. ¿Cómo es? El papiro. El papiro. ¡Oh, increíble! Lo que sí tengo que decir yo es que hemos pedido la carta que mandó Carlos V para ceder la isla a los caballeros de Malta. Sí. Que esa carta hemos intentado comprar el tema y tal, y hemos comprado una cosa que está traducida al francés, a un idioma que no entendemos, al italiano y Al francés, sí, ya lo he inglés, dicho, francés, italiano. y el inglés. Y parece lamentable que con el dinero que se gasta el gobierno español en traducciones para los catalanofóbicos y en todos los parlamentos autonómicos, en todos sus traductores, en todas sus... y no haya conseguido el gobierno que la carta de Carlos V, que es español, un rey español, que escribe la carta en español, no venga en el documento este Bueno, que tenemos aquí, sí, y no venga en español. Os enseño. Cosas de gobiernos, cosas bastante lamentables. Os enseño. Después de la derrota de los caballeros en Rodas, pues Carlos V escribió una carta para donar la isla de Malta y sus islotes a los caballeros, a la orden hospitalaria de los caballeros. Y esta está aquí. Bueno, ahí se ve una copia en color. Entonces hemos comprado este librito. Ahí hay una foto que se ve muy bien, donde venía la carta. El rulo, venía en un saco con el sello de la corona. Precioso, rojo y con el sello. Estaba guapísimo. Bueno, y aquí lo tenemos traducido. Lamentablemente no está traducido al español. Bueno, pero yo quería esto en mi biblioteca. Porque los ingleses, que estuvieron aquí una pila de años, intentaron 170. que eso se borrara del mapa, ¿no? Bueno, y como no se puede grabar, os voy a enseñar. Antiguamente el edificio, a ver si... Yo creo que no lo enfoca. A ver, el edificio precioso, me encanta. Luego,
Por 2 euros he comprado un montón de tarjetas. ¿Dónde están? Mira que lo había preparado. Ah, y dentro, Así. ahora hay un montón de bibliotecas más aquí en medio y la gente puede estar ahí sentada si quieren averiguar cosas. Hay una parte donde nosotros podemos entrar y luego hay otra parte, pues como una biblioteca. La gente que está estudiando, investigando y quiere leer. ¿Ya está? Sí.